Es un día maravilloso, vamos a darle la gloria a Dios. Hemos ya orado para presentarte en esta tarde una historia maravillosa de una mujer que para mí es digno ejemplo de a seguir. Y esa mujer es Priscila, o Prisca, como la llama 2 Timoteo 4:19. Y hablar de esta mujer tan hermosa que es Priscila es hablar de Aquila, su esposo, porque es inevitable que lo primero que tú escuchas de esta mujer lo relacionas con su esposo Aquila. Y de ahí lo maravilloso de platicarte esta tarde de Priscila, porque ella reúne todo lo que una mujer debe de tener contemplado en su vida y te da ejemplo y te da testimonio de cómo debes tú de vivir como mujer, cómo debes tú de ser como esposa. Tú ahí vas a conocer cómo una mujer como Priscila fue una verdadera sierva de Cristo y cómo también fue una verdadera amiga. Y yo te voy a hablar de esa parte también de Priscila, de esa amistad tan entrañable que tuvo con el apóstol Pablo. Pero sí te quiero aclarar algo. Cuando yo te estoy mencionando que Priscila fue amiga del apóstol Pablo, no es porque lo diga Hechos 18, que es el capítulo en donde se va a basar prácticamente toda nuestra enseñanza de esta tarde. De hecho, tampoco lo menciona de esa manera como amistad de Romanos o Timoteo, sino es algo que nace desde mi corazón decirte que esta mujer tan maravillosa fue amiga del apóstol, porque Juan 15:13 dice que el amor más grande es que el amigo da la vida por el amigo, y ya lo he comentado en algunas otras ocasiones que cuando Juan menciona que das la vida por el amigo, no precisamente quiere decir que te quites la vida por el amigo, sino que tu tiempo lo entregues. En el caso particular de Priscila hay algo muy maravilloso que lo vamos a ver más adelante, y por eso es que yo te digo que fue amiga del apóstol, porque lo vamos a conocer de una manera hermosa, esa amistad entre Priscila, Aquila y el apóstol. Y esta mujer tan maravillosa fue tan virtuosa. Ahora sí que en muchas ocasiones nosotros decimos este pasaje bíblico, Proverbios, de la mujer virtuosa, y realmente Priscila lo fue, porque a veces queremos nosotros sentirnos como esa mujer, pero pues sí nos faltan muchas cosas para poder ser esa mujer virtuosa. Priscila lo fue. También fue una esposa sabia que edificó su casa, capaz de servir a Cristo, y no solo entregó su tiempo en el ministerio de Pablo, sino literalmente fue capaz de arriesgar su propia vida. De ahí que yo te digo que el amigo da la vida por el amigo, porque el apóstol da testimonio de cómo ellos fueron capaces. Y cuando digo yo ellos, siempre va relacionado Priscila y Aquila. Hicieron en su momento por su vida, y lo vamos a conocer también más adelante en este estudio de la palabra de Dios. Y también vamos a conocer cómo se convirtió esta mujer tan hermosa en compañera en el caminar por Cristo, y me refiero a Aquila, su esposo, y al apóstol Pablo. Ella fue una excelente compañera para evangelizar. Ella fue una excelente compañera, digna de ser honrada, digna de ser admirada, digna de seguir sus pasos. Así que vamos a empezar a conocer cómo fue que Dios cruzó sus caminos en este mundo. Y cuando yo te digo esto de cruzar sus caminos, pues me refiero obviamente a Priscila, Aquila y a Pablo, a todos. Incluso tú debes de tener testimonio de cómo Dios fue cruzando tu camino para poder tú crecer espiritualmente, para poder tú servir a Cristo, para poder llevar el evangelio. Y siempre Dios va cruzando tu camino con otras personas. Si yo te cuento mi historia no voy a terminar, porque yo te quiero platicar la de Priscila, cómo fue que Dios cruzó su caminar, el de su esposo, con este apóstol. Y tiene una historia muy interesante, porque esta historia empezó en el año 52 después de Cristo, cuando el emperador romano Claudio, por decreto imperial, expulsó a los judíos de Roma porque estaban causando revueltas y disturbios al perseguir a los cristianos, y al emperador no le importaba saber quién era culpable, ni tampoco quería saber quién era inocente o quién sí causaba todos estos problemas. Simplemente él firmó este acuerdo, este edicto, este decreto, para que todos los judíos salieran de Roma, y entre ellos estaba Priscila. Por lo que en compañía de su esposo Aquila se fueron a vivir a Corinto. No sabemos si Priscila era judía o romana, tampoco tenemos certeza de que ambos fueran cristianos cuando conocieron al apóstol Pablo en Corinto, pero de lo que sí estamos seguros, porque eso sí lo menciona la palabra de Dios en Hechos 18 del 1 al 3, y es que su esposo, Aquila, era judío, que al salir Pablo de Atenas fue a Corinto, y en el versículo 3
dice que como ambos eran de oficio, o sea, ambos me refiero a Priscila, Aquila y a Pablo, ellos tres eran el mismo oficio y ellos se dedicaban a hacer tiendas, por lo cual dice la palabra de Dios que ellos trabajaron juntos también. Y en Hechos 18:11 dice que el apóstol vivió 1 año y 6 meses, lo que significa que Priscila y Aquila aprendieron mucho de él. Y la vida y el ministerio del apóstol Pablo influyó tanto en sus vidas que yo hoy me pregunto y he analizado esta parte en el aspecto de que qué privilegio tan grande fue para ellos, específicamente para Priscila, porque hoy estamos hablando también de Priscila, verlo a él predicar, verlo evangelizar a los judíos, a los gentiles, compartirles de que Jesús es el Cristo y verlo sin temor ante tanta oposición al compartir el evangelio de Cristo. Y a pesar de tantas blasfemias, el apóstol era un hombre que persuadía a los judíos, a los griegos, y les hablaba ese mensaje. Incluso yo analizando esta historia maravillosa, yo decía, qué gran bendición para una mujer como Priscila el ver cómo Pablo los persuadía, incluso al grado tal de Cristo, el principal de la sinagoga. Y dice la palabra de Dios en Hechos 18:8 que él creyó y toda su casa. Todas estas historias, Priscila las vivía al lado de Pablo. Si Dios ha puesto y ha cruzado tu camino con una persona con las características del apóstol que evangeliza, que bautiza en el nombre de Jesús en agua, que lleva salvación, que habla de Cristo y de lo que Jesucristo vino e hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no te apartes nunca de ese siervo, siempre está ahí. Yo te quiero dar testimonio de que así fue como yo aprendí mucho de cómo servir a Cristo. Supe no moverme de las personas que han sido y fueron y serán de bendición para mi vida. Y yo ahí estoy, por eso yo me siento muy identificada con esta mujer que es Priscila. Dice la palabra de Dios también que después Pablo navegó a Siria, y aquí voy a abrir un poquito mi corazón para decirles que lo más relevante para mi vida al servicio de Cristo como mujer que soy son los versículos 18 y 26 del capítulo 18 de Hechos, porque Dios aquí en estos dos versículos nos posiciona en la importancia que como mujeres tenemos para Él. Yo en mi caminar con Cristo, créeme que por eso yo amo estos versículos, porque como mujer me ha sido muy difícil compartir la palabra de Dios, porque siempre hay situaciones en las que yo lo veo de dos maneras. Las tienes que vivir para que Dios pueda ver tu fidelidad, y si realmente quieres servirle al Señor y estás dispuesta a enfrentar que haya varones, siervos de Cristo, que no te permitan compartir el Evangelio y te son obstáculo o te son piedra de tropiezo o te son enseñanza. Para todo depende de tu madurez espiritual, es como obvio, tú lo vas a ver. Yo en mi caso personal, yo te voy a decir que siempre lo vi como enseñanza y como Dios probando mi corazón a ver si era capaz de que el varón no me facilitara el compartir el evangelio, el subirme a un altar, el subirme a una plataforma, por el simple hecho de que yo soy mujer. Y muchas personas tal vez lo hemos vivido, tal vez tú eres una de esas mujeres que han sido menospreciadas porque eres mujer y no se te permite servir a Cristo a la par de un hombre, porque realmente sí hay ministerios, sí hay iglesias que tienen esa opción para que la mujer no comparta el evangelio, no les permiten servir a Cristo por el simple hecho de haber nacido mujeres, y incluso te dan hasta pasajes bíblicos, y que yo voy a ser muy honesta, yo he leído esos pasajes bíblicos que en su momento me los han dado, el del por qué como mujer no puedes servir a la par de Cristo. Y yo te voy a decir algo, esos pasajes bíblicos desde mi sabiduría han sido sacados de contexto para no darle a la mujer su lugar. Incluso existen hasta maridos que piensan lo mismo en cuanto a que el compartir el evangelio desde un altar es solo para el hombre, y algunos otros argumentan que la mujer solo puede compartir el evangelio de Cristo de una manera muy privada y solo a mujeres, y otros tantos
señalan que como mujer ni siquiera pienses en compartir a los hombres la palabra de Dios o el evangelio, cuando esto tampoco está respaldado en la palabra de Dios, sino todo lo contrario, porque en Juan 4, 28 al 30 habla de la primer mujer que compartió el evangelio de Cristo a los hombres, y esa gran mujer fue la mujer samaritana, quien tenía aparte un antecedente muy catastrófico, tenía un pasado que cualquiera podría señalar, pero dice la palabra de Dios que cuando se trata de servirle a Él, tú dejas todo. Esta mujer dejó el cántaro, fue a la ciudad, y específicamente en el versículo 28 dice que la mujer samaritana habló a los hombres, dice la Biblia, y dijo a los hombres, textualmente así lo dice la Biblia. Y en el 29 esta mujer le dice a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 30 que estos hombres salieron de la ciudad y fueron a ver a Jesucristo. Esto que hizo esta mujer fue compartir el evangelio de salvación, lo que significa que una mujer, que es la mujer samaritana, fue la primer mujer evangelista. Otra mujer maravillosa, y estoy refiriéndome en esta parte a cuando la mujer no le deja compartir el hombre. Hay otra mujer maravillosa que estuvo al servicio de Cristo, que ella fue Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, y a quien el apóstol Pablo pide en Romanos 16:2 que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado a muchos. Y al mismo apóstol, que significa que el apóstol de esta mujer recibió apoyo siendo un hombre. Entonces nosotros como mujeres podemos servirle a Cristo a donde Dios nos lleva. Y si quieres argumentar que esto no está en el Antiguo Testamento, sí estamos como mujeres también señaladas al servicio de Dios, en cuanto a nuestra importancia de servir a Jehová, y cuando a Él le agrada vernos como instrumento útil en sus manos. ¿Cómo omitir mencionar a Débora, de quien incluso solo se hace referencia al nombre de su marido? Lapidot era el nombre de su marido, y es la única vez que lo menciona cuando tú lees todo lo que Débora hizo junto a Barak y todo lo que ella hizo en su servicio a Cristo y como gobernadora del pueblo de Israel y como juez. Así que en todo lo que conocerás tú de la palabra de Dios en cuanto al esposo de Débora, solamente es su nombre. ¿Por qué? Porque a Jehová le plació ser a esta mujer gobernadora, juez de Israel, y cómo omitir lo que hizo con Barak. Tú puedes irte a la palabra de Dios en Jueces 4 y 5, en esos 2 capítulos tú vas a conocer cómo ella, como mujer, sirvió a otro hombre que era Barak, que no era su esposo, pero ella fue instrumento del Señor, se ganó esa guerra. La historia está muy bella. Vea tú a Jueces 4 y 5 y vas a conocer cómo mujeres podemos servir a Cristo a donde Él nos llama. Así que si tú estás luchando con esa parte en la que no se te permite servir a Cristo, tú órale al Señor, dile que te dé palabras de sabiduría para poder argumentar con palabra bíblica que tú como mujer, tú puedes servir al Señor, tú te puedes subir a un altar a predicar, tú puedes evangelizar a un hombre, tú puedes servir a Dios a través de tu vida, a quien Dios así le nazca para con tu vida y para con tu ministerio. Así que si tú vives esa situación como mujer en la que se te excluye, incluso si como hombre, y si hay hombres que nos están escuchando en esta tarde, si tú como varón crees que una mujer no puede compartir de Cristo de manera pública, o desde un altar, o desde un auditorio, o en las plazas, o en algún lugar público, con tu argumento de que eso es solo para el hombre, déjame decirte con todo el amor que yo tengo para ti en Cristo, que guardes esta cita bíblica que vas a conocer, y no para contender, sino para que Dios abra tu corazón como varón y tú conozcas quiénes somos ante Cristo como mujeres, porque aquí es donde sabrás qué tan importante es nuestro servir a Dios, así como tú lo eres para Cristo si tú le sirves al Señor. Si aún tú no le sirves a Dios como hombre, dile al Señor, yo también le quiero servir junto con mi esposa, y vas a ver que vas a vivir cosas grandes y maravillosas como las que vivieron Priscila y Aquila, su marido, ambos sirviéndole a Cristo como matrimonio. Tú puedes tener ese matrimonio del que hoy estás conociendo, pero por lo pronto,
para que en tu mente y en tu corazón no se te quede la menor duda de que como mujeres podemos estar a la par en el servir a Cristo. En Hechos 18:18 dice, como ya lo mencioné antes, que Pablo navegó a Siria y con él Priscila y Aquila. Este pasaje bíblico que menciona aquí en el 18, esa es la palabra que quiero que guardes en tu corazón, que cuando Hechos 18 refiere que Pablo navegó a Siria y después dice la Biblia, y con él Priscila y Aquila, en ese orden lo señala la Biblia, primero señala a la mujer y después Aquila, que es el esposo de Priscila. Y esto queda verificado en esa importancia en el versículo 25, porque ahí se nos dice que estando ahora en Éfeso, llegó un judío llamado Apolos. Aquí se está refiriendo a este mismo pasaje bíblico en donde está involucrado Pablo, y dice en el versículo 25, que estando ahora en Éfeso, llegó un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, quien hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y mi corazón se goza, una vez más, cuando llegamos a este pasaje bíblico, que es el versículo 16, en el cual dice, del capítulo 18, porque estamos estudiando Hechos 18, el cual dice que Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, y así lo dice textual la Biblia, Priscila y Aquila, de nuevo la palabra de Dios le da ese lugar de honra a Priscila al señalarla primero después de Aquila. Ahí es donde yo te digo cómo es de importante nuestra vida, nuestro ministerio como mujer, y en ocasiones va a tener que ser primero nuestro nombre y enseguida el de nuestro esposo. Estos dos versículos bíblicos, el 18 y el 26, en ese orden lo mencionan. Priscila y Aquila le tomaron aparte, está hablando de Apolos, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Y por qué yo amo estos dos versículos, tanto lo escrito en relación a la mujer samaritana, a Febe, a Débora, y en este caso que estamos estudiando hoy a Priscila? Pues es por el lugar de honra que se le da a la mujer. Y en este caso muy específico de Priscila, al mencionarlo en la Biblia antes que Aquila, su esposo, es relevante para nosotros como mujeres que estamos al servicio de Cristo y estamos dispuestas a servirle, que tenemos un lugar importante. No te sientas menospreciada, no creas que porque somos mujeres no podemos compartir la palabra de Dios desde la paz. Sí, sí lo podemos hacer, tan lo podemos hacer que su servidora, la servidora de Cristo, lo hace, y me refiero a mi persona. Yo me puedo subir a un altar y yo no me dejo en mi vida espiritual, mi ministerio no escucha cuando un hombre dice que yo no puedo servirle a Cristo desde el altar. Ahora tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios con esa libertad, porque para la gloria y la honra de Dios, yo tengo unos pastores, nosotros como iglesia tenemos a unos pastores que como mujeres nos permiten y entienden perfectamente todo esto que estamos estudiando en esta tarde. Por ello es que como mujeres se nos permite estar en ese altar, y no importa tu condición, no importa cómo sea tu pasado, no importa que venga atrás de ti de lo que hiciste de pecado en el mundo. Ellos como verdaderos siervos de Dios y que tienen bajo su cuidado nuestros ministerios como nuestros pastores, ellos saben que el pasado quedó atrás y que ahora podemos ser mujeres samaritanas, que no importa lo que hayamos vivido atrás, pero si una mujer samaritana que le sirvió a Cristo, que fue mujer y que predicó y que le compartió a los hombres, a nosotros como Iglesia Generación de Adoradores, como mujeres nos permiten hacer lo que en su momento hizo Priscila, porque ellos entienden lo que hoy te estoy compartiendo. Y si tú tienes alguna duda de lo que te estoy queriendo dejar en tu corazón, para exponerlo mucho mejor y que lo podamos entender y lo podamos comprender, yo te lo voy a manejar así de dos aspectos. Vamos a diferenciarlo entre lo espiritual y lo natural. En el versículo 1 y 2 de Hechos 18, en lo natural, sí se le da el lugar al esposo de Priscila, ya lo leímos al principio de esta enseñanza.
al principio, en estos versículos bíblicos, en lo natural sí se señala primero a Aquila. Y textualmente estos pasajes bíblicos dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, recién venido de Italia, con su mujer Priscila. En lo natural, Pablo le dio ese lugar de honra a Aquila al señalarlo en primer lugar, pero cuando lo vemos en lo espiritual, Pablo ya no menciona en primer lugar a Aquila. Pablo en sus cartas ya la menciona a Priscila. Espiritualmente, Pablo llama como sierva de Cristo primero y la menciona a Priscila, antes que Aquila, que fueron los versículos que acabamos de leer en Hechos 18, 25 y 26. Ahí tú te das cuenta que en lo espiritual, Pablo narra lo que al servicio de Cristo él vivió con este matrimonio, y en lo espiritual primero refiere a Priscila. Espero que sí me haya expresado bien lo que quiero guardar en tu corazón y que entiendas que como mujeres somos muy importantes en el ministerio de Cristo y podemos ocupar esa posición de honra a la par que un varón, porque ahí es donde se nos revela la importancia de una mujer. Así que si Dios te ha elegido para esa posición de honra, continúa sin que nada ni nadie te detenga, porque entiendes que estamos en igualdad de condición espiritual para servir a Cristo. Y lo más maravilloso es que ese lugar de honra está respaldado por un hombre. En esta historia se llama Aquila. En tu vida, yo no sé si tengas un marido como Aquila que te respalde en tu ministerio, y si lo tienes, agradécelo al Señor. Agradécele la bendición de tener un marido como Aquila, porque él sabía quién era su esposa ante los ojos de Dios y lo respetó, porque no dice la Biblia que contendieran por la posición en que Pablo les escribía las cartas o se refería a ellos, o que Aquila le haya reclamado a Pablo o a Priscila que por qué si ella era mujer, por qué la señalaba primero, o incluso tampoco refiere que cuando enseñaron a Apolos, este hombre tan hermoso que tuvo como esposo Priscila, que es Aquila, le haya hecho alguna escena de celos o le haya prohibido dirigirse a Apolos. No dice nada de eso la Biblia. Es por eso que tenemos que honrar a Aquila, porque él entendió que su esposa al servicio de Cristo tenía el lugar que a Dios le plació darle como su esposa, como mujer y como sierva de Cristo. Y si aún te queda alguna duda de lo que te acabo de explicar y quieres más citas bíblicas al respecto, bueno, también lo podemos encontrar en Romanos 16, 3 al 5, en la cual no solo vas a leer que se continúa mencionando como primer nombre el de Priscila, sino también se evidencia cómo literalmente el amigo da la vida por el amigo, porque este matrimonio por el ministerio de Pablo, que era compartir de Jesús como el Mesías que ya había venido a la tierra, no solamente colaboraron con él, también arriesgaron sus propias vidas, y textualmente dice el verso, y tú como mujer y tú como varón, te pido que guardes esta otra cita bíblica en donde dice el versículo 3, textualmente dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahí se continúa hablando de algo hecho en el servicio de Cristo. Dice en el versículo 5, saludar también a la iglesia de su casa. ¿Qué significa esto? Que Priscila como matrimonio con su esposo Aquila tenían ahí en su casa establecida una iglesia. También la palabra de Dios nos dice que años más tarde Pablo llama a punto de morir, escribió una segunda carta a Timoteo, y en la cual de nuevo menciona en primer lugar a Priscila antes que a su marido Aquila. Y así que la palabra de Dios es clara cuando leemos en 2 de Timoteo 4:19, que dice, dale mis saludos a Priscila y Aquila. Priscila como esposa tiene que impactar hoy nuestro mundo, porque el que Pablo la refiriera en sus cartas en primer lugar, a diferencia de su esposo Aquila, eso tiene que impactar tu vida como la ha impactado a la mía. En tu diario vivir tú tienes que
tomar este estandarte de esta historia maravillosa, que sea tu bandera, para que tú no creas que tú como mujer no le puedas servir a Cristo, porque sí he conocido doctrinas en donde sí te enseñan que tú como mujer no puedes compartir la palabra de Dios, incluso no puedes ni estar transmitiendo la palabra de Dios por video, no puedes estar compartiendo desde un altar, no te puedes subir a una plataforma como mujer. Y sí, yo lo sé porque me lo han contado, porque me han preguntado que por qué a mí sí mis pastores me permiten compartir la palabra de Dios desde el altar, o porque otros pastores en donde yo he compartido del evangelio y he compartido la palabra de Dios en otras iglesias me dicen, ¿cómo le has hecho para que los pastores te permitan subirte a un altar? Tú eres mujer, tú no te puedes subir. La Biblia dice que tú debes de guardar silencio, la Biblia dice que tú tienes que estar sujeta a tu marido. Y yo les empiezo a explicar cómo es que nosotros, la humanidad, vamos sacando citas de contexto para argumentar que como mujeres no podemos servir a Cristo. Y yo les saco mis argumentos, les doy todos los que tenemos que decir a estas mujeres que anhelan servir a Cristo desde alguna plataforma, desde su casa, desde un parque, desde en el camión, en donde ellos andan en su trabajo, y están atadas porque no se les permite por parte de sus pastores o por parte de sus esposos, y no lo hacen. Cuando la Biblia es tan clara, y yo quiero decirte como mujer que cuando tú sientes el llamado, pues realmente quien te va a pedir cuentas por tu llamado es Cristo. Quien te va a pedir cuentas por el ministerio que se te delegó es Él, no el marido, no va a ser a tu pastor, va a ser a ti como mujer el que no hayas hecho lo que Él te pidió. Cuando Priscila es un ejemplo maravilloso en el que se nos enseña en Hechos 18 y en los pasajes que ya hemos leído, que al lado de su esposo Aquila fueron un matrimonio excepcional y único, porque entendieron lo que está escrito en Eclesiastés 4, del 9 al 12. Y en la Nueva Traducción Viviente es la que más me fascina, porque dice esta traducción que es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. En el versículo 10 dice que si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Así que en el versículo 11 tú puedes leer que del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno que está solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si dos están juntos y se pone uno a espalda del otro, pues jamás los vas a vencer, porque ahora sí que estás cubriendo todo lo que está a tu alrededor, porque los dos cubren más que uno solo. Esto que te dice Eclesiastés es lo que hizo este matrimonio maravilloso en el servicio de Cristo. No se pusieron, Aquila específicamente no le reclamó a ella como mujer, no le dijo tú quédate en la casa, yo me voy con el apóstol, no le dijo no, tú quédate haciendo tiendas, nosotros nos vamos a ir a llevar un mensaje de salvación a todos estos lugares. No, no, no. Priscila anduvo con ellos dos, me refiero a Aquila y al apóstol Pablo. Fue un matrimonio que también ellos hospedaban, porque Hechos 18:11 dice que el apóstol vivió ahí 1 año 6 meses. Específicamente no dice que en la casa, pero en Hechos 18:3 sí dice que Pablo vivió ahí con ellos, trabajó con ellos. Es lógico que la palabra de Dios dice que vivió con ellos ahí 1 año y 6 meses. Y esto habla tanto de este matrimonio tan hermoso, el que hayan hospedado en su casa a un hombre. Habla tanto de su sabiduría, de su madurez espiritual, de su amor para la obra, que yo te voy a decir algo maravilloso. Cuando tú tienes un marido así, valóralo y cuídalo, porque quiere decir que hay santidad en su vida y hay santidad en tu hogar, porque no predominan los celos, no predomina el orgullo, no predomina la vanagloria, no predominan luego tantas esas cosas que quieren poner en práctica para opacar a tu vida, a tu ministerio y a ti como mujer. Hechos 18:3 textualmente cita que Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Entonces, imagínate, ahorita hay tantas inseguridades en las parejas, tantos celos, que ya pues porque le saludas a alguien pues ya te están reclamando, o ya porque le diriges la mirada a alguien pues ya te están reclamando. Y aquí este matrimonio tan maravilloso, pues hospedaron a Pablo 1 año 6 meses, se quedó a vivir con ellos, se quedó a trabajar con ellos,
Por lo tanto, es un gran testimonio de hospitalidad, de sabiduría, de madurez espiritual, que estas características, virtudes y dones deben de ser ejemplo para nosotros y ponerlos en práctica y nosotros sigamos este testimonio tan maravilloso. No nos olvidemos jamás de mostrar hospitalidad como lo hicieron Priscila y Aquila, y ello puede transformar tu vida y la de los que tú hospedas. Dice la palabra de Dios, no siendo que al hospedar tú a alguien puedas hospedar ángeles. Entonces, ahora sí que tú órale al Señor. Si algún día tú has menospreciado la bendición de hospedar a alguien, bueno, yo te voy a decir que no lo hagas. Pídele perdón a Dios, no lo vuelvas a hacer de nuevo y vuélvelo a hacer. Hospeda, hospeda y hospeda, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Te lo estoy diciendo porque he vivido las bendiciones de hospedar y ha sido de grande bendición para mi vida, para mi ministerio. Así que si vamos a hablar de Priscila, porque ella también al lado de su esposo aquí la lograron ser uno solo en Cristo. Como matrimonio, ellos se sirvieron a Dios de una manera única y excepcional, porque eran matrimonio, eran marido y mujer. Y si tú te vas a los antecedentes bíblicos, si has leído la Biblia desde el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que regularmente los siervos de Cristo siempre andaban de dos en dos. Siempre los siervos de Dios, de Jehová, como lo menciona en el Antiguo Testamento, andaban de dos en dos. Por mencionarte alguno, pues Moisés siempre a la par con Josué, Josué con Caleb, Elías con Eliseo, Eliseo con Giesi, Elí con Samuel, lo que significa que a partir del Nuevo Testamento está incluido que ese servir a Cristo con esas características de que sean dos, lo está haciendo a través de un matrimonio, y este matrimonio fue Priscila y Aquila, así como en su momento lo hicieron Eliseo con Giesi, o Elías con Eliseo, o Josué con Caleb, o Moisés con Josué, o Elí con Samuel. En el Nuevo Testamento se nos enseña a que como matrimonio lo debes de hacer. Ahora en esta nueva etapa, Cristo nos enseñó a través de este matrimonio que es Priscila y Aquila, que así como eran dos en el Antiguo Testamento, qué mejor que sean dos, pero como matrimonio. Este matrimonio que incluso estableció en su casa una iglesia, porque de hecho ahorita lo leíamos, pero Romanos 16:15 así lo menciona, lugar en donde también tú puedes discernir y la palabra de Dios te puede revelar, pues que no había celos ministeriales, no había egos entre ellos, porque la Biblia no lo dice. Su único fin fue abrir sus casas para la obra del Señor. Y aquí hay algo muy importante que yo siento en mi corazón añadir, porque así como hemos visto todas las características, todas las virtudes de Priscila y Aquila como matrimonio, yo te voy a compartir muy brevemente que tristemente yo he conocido, yo he visto y yo he vivido que así como hay matrimonios como Priscila y Aquila, también hay matrimonios que al servicio de Cristo se han coludido para hacer lo malo, o se han solapado cuando alguno daña el testimonio de otros siervos de Cristo, y sabiendo la verdad de que es mentira o es una falsa, tanto el esposo como la esposa pues no tienen el valor de persuadir a su marido de que no prosiga con estas mentiras o falsas testimonios o argumentos. Incluso también el esposo a veces por no tener una dificultad con la esposa, pues tampoco evita que luego se dañe como matrimonio otros ministerios. Incluso hay matrimonios que hasta planean cómo hacerlo. Es por ello que en esta tarde, en el nombre de Jesucristo y en su amor, si en su momento tú has vivido en tu matrimonio una situación como la que te acabo de explicar, en la cual por tus palabras has intentado o incluso has dañado el testimonio de otros, yo con todo el amor de Cristo, yo te invito a que mejor sigas el ejemplo de Priscila y de Aquila, que junto con tu marido, o tú como marido junto con tu esposa, sean un matrimonio modelo como el que estamos conociendo en esta tarde, y no seas de estos matrimonios que te acabo de decir que conozco, que he visto, que he vivido, porque no solamente lo he visto que se lo hacen a otras personas,
lo han hecho, incluso con mi mismo ministerio, con mi misma vida, en la que se han levantado en contra de mí. Y yo te voy a decir algo, es necesario pedirle perdón a Dios por el daño que las palabras en su momento provocaron, el daño que se haya causado a otros, para pedirle a Dios pues que tu matrimonio sea como el de Priscila y Aquilas, que lejos de matar el buen testimonio de otros, de sembrar cizaña, intriga o ser piedra de tropiezo, solo le pidas perdón a Dios, porque yo te voy a decir algo, esto que tú haces a veces para dañar a otros, solo va a durar hasta que la verdad salga a la luz, porque si atentas contra un siervo de Cristo, la Biblia es clara en Lucas 8:17. Ahí dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Así que mejor aún es que Priscila y Aquila sean testimonio para tu vida. Tú, lejos de querer dañar el testimonio de otras personas, tú, lejos de eso, recuerda lo que Priscila y Aquila hacían por otros siervos de Cristo. Lo acabamos de leer. Priscila y Aquila arriesgaron su propia vida por el apóstol. Ellos entregaron su vida por otras personas, los amaron, los enseñaron, como ya lo leímos también antes con Apolo. Ya ellos tuvieron ese cuidado de, lejos de ser piedra de tropiezo o de ir con Pablo y decirle, oye Pablo, fíjate que aunque habla con denuedo y aunque conoce las escrituras, fíjate que no conoce nada de esto y te enseñaré esto porque tú sabes más que este siervo Apolos. No, Priscila y Aquila no hicieron eso. La Biblia dice que ellos le enseñaron lo que él no sabía, pero ellos no fueron con el apóstol Pablo a hablarle mal de Apolos y de lo que le faltaba por aprender. En nuestra vida matrimonial, seamos como ellos, que lejos de querer dañar ministerios de otras, en otros lados o de otras personas, nosotros seamos y tengamos cuidado de que también seamos como Priscila y Aquila en esa parte, porque es mejor pensar en hacer todo lo que dice Filipenses 4:8, y ahí en Filipenses 4:8 tú vas a leer que Dios te pide que tú tienes que hacer todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En pocas palabras, la palabra de Dios te dice que tienes que hacer todo lo que es de buen nombre. Así que en 1 Corintios 15:33, tú tienes que recordar que ahí Dios nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que tú, como esposa, no tengas este tipo de conversaciones con tu marido. No tengas conversaciones que corrompan las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Lo que te acabo de decir, hacer todo lo verdadero, no levantes falsos, haz todo lo honesto, no digas lo que no es, haz todo lo justo, no seas injusta, haz todo lo puro. Eso significa que es todo lo bueno, no todo lo que proviene y todo lo que le agrada a Dios, no todo lo que le agrada a Satanás. Tú tienes que ser todo, en todo tiempo tienes que ser amable, tienes que hacer todo lo bueno. Entonces, en tus conversaciones con tu marido, tú tienes que hacer lo que dice Filipenses 4:8, porque dice 1 Corintios 15:33 que si tú no haces eso, las malas conversaciones van a corromper todo lo bueno que Dios quiere para tu vida. Igual tú, como esposo, no vengas con tu esposa a hablar malas conversaciones, porque pueden corromper no solo las buenas cosas, pueden corromper todo lo bueno que Dios está haciendo en tu vida. Como matrimonio, seamos como este matrimonio que fue Priscila y Aquila, una mujer que ella también fue reconocida como sierva por el apóstol Pablo. Y esta mujer tan maravillosa que fue Priscila, ella fue una verdadera cristiana y una discípula de Jesús en todo tiempo. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de esta historia bíblica? Que se habla tan poquito de Priscila y de Aquila, tan poquito, pero en lo poquito que se habla de ella, tú puedes ver, puedes discernir, la palabra de Dios te puede revelar que ella fue una verdadera cristiana, ella fue una verdadera discípula de Jesús, que se apegó a Cristo y a quien podía enseñarle más de Jesús. En el caso de Priscila, pues fue el apóstol Pablo. Indudablemente que ella fue una mujer que aprendió tantas cosas del apóstol Pablo, que ayudó a muchos como a Apolos,
que lo instruyó, como te decía ahorita. No fue con Pablo y le dijo, fíjate Pablo que Apolos no sabe, y a pesar de que habla con denuedo y con elocuencia y que conoce, fíjate, y le empezó a sacar sus trapitos al sol. No, la palabra de Dios no dice eso, dice que ayudó a Apolos. Así seamos como matrimonio, así seamos al servicio de Cristo, personas, siervos del Señor, que ayuden a otros a ser mejores. Nosotros somos escalones para que otros sean mejores que nosotros. Y esta mujer tan maravillosa junto con su marido fueron fieles cristianos al punto de arriesgar su vida, porque como lo dijimos al principio en el libro de Juan, dice que el amigo da la vida por el amigo. Así que en este momento yo te pregunto, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida ante Cristo? ¿Cómo es nuestra vida del testimonio a los demás? Y yo te voy a decir, si la palabra que hoy Dios te está dejando en tu corazón viene y redarguye tu vida espiritual, si nosotros no estamos viviendo para ser llamadas por Dios como mujeres conforme al corazón de Él, si no estamos dando buen testimonio, si hemos hecho las cosas mal antes, si hemos pecado, si no hemos obedecido, yo creo que hoy es un buen día para que comencemos una vida nueva como una verdadera hija de Dios, y darle gracias a Él por el ejemplo que tenemos en esta mujer como Priscila, que tenemos esta oportunidad tan maravillosa en la que nosotros podemos ser un modelo a seguir. A mí me encantaría ser como Priscila. Yo no te estoy diciendo que yo lo soy, hay muchas cosas que yo tengo que ser mejor para poder llegar a ser una mujer considerada como lo fue Priscila ante los ojos de Dios, ante los ojos del apóstol Pablo. Me falta mucho camino por recorrer y mejorar actitudes. Hay demasiado que yo tengo que cambiar como al servicio de Cristo, porque esto es de día a día. Pero sí te voy a decir algo: cuando nosotros reconocemos que nos hemos equivocado y reconocemos que hemos pecado, cuando reconocemos que hemos dañado otros ministerios, cuando reconocemos que nos hemos burlado de otros ministerios, precisamente hoy, hace un tiempo, yo hice una publicación de una predicación del pastor José Esquivel, y precisamente antes de que yo iniciara esta transmisión, yo ahí veo que una persona pone ja, 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 o sea, burlándose de esa predicación, y yo sentí en mi corazón inmediatamente eliminar ese comentario por el bien de ella, porque nosotros no podemos burlarnos de nadie de que comparta la palabra de Dios. Nosotros tenemos que cuidar esa vida, y no es por lo que la gente pueda pensar de nosotros, es porque a dónde nosotros queremos llegar. Tú tienes que plantearte una meta. Si tu meta es llegar un día a la presencia de Jesucristo, y no solo para ser juzgada, sino para vivir eternamente junto a Cristo y vivir esa vida en donde dice la palabra de Dios que Él está a la diestra del Padre, y nosotros queremos ocupar ese lugar a la diestra del Padre. Ante Él es ante quien nosotros tenemos que reconocer todo lo que hemos hecho mal delante de los ojos de Dios. Y este día es un buen día para que tú le digas al Señor: Señor, perdóname porque he dañado a otros siervos, perdóname porque me he burlado de otros siervos, perdóname porque he hecho lo malo delante de ti y he dañado testimonios, he dañado ministerios cayeron porque yo tomé arbitrariamente y tuve la mala costumbre de dejarme influenciar por lo malo, y eso vino a corromper no solo mis buenas costumbres, sino mi corazón, y provoqué que ese testimonio cayera, o ese testimonio menguara, o ese testimonio fuera menospreciado, o ese testimonio se detuviera, porque en tus labios tú tienes ese poder para lograrlo. Y a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que seamos mujeres como Priscila, mujeres que ayudaron a otros. Específicamente la Biblia dice muy clara: le ayudó a Apolos, a ese hombre elocuente, a ese hombre sabio, a ese hombre que tenía tanto de lo bueno que él estaba haciendo para el Señor. Ella dice la palabra de Dios que ella y su esposo le ayudaron a enseñarle más a este varón. Eso es lo que nosotros por eso estamos aquí, para eso fuimos llamadas al servicio de Cristo, para hacer todo lo bueno, para hacer todo lo que le gusta a Dios, para hacer todo lo verdadero, para llevar a cabo todo lo que es honesto, para ser justos, para que nuestros actos sean puros, para que nosotros seamos amables.
y para que nosotros llevemos a cabo todo lo que sea de buen hombre. Y no te lo dice cualquier persona, te lo está diciendo Dios en Filipenses 4:8, que tú tienes que ser así. Nosotros al servicio de Cristo podemos ser así. Si eres un hombre que quiere servir a Cristo, cuando Dios empezará a desvirtuar esas ideas de las personas que no dejan de servirle como mujer. Ella va a poner en el corazón de tu esposo el que te permita compartir de Cristo. Tus pastores te van a empezar a permitir que tú le puedas servir a Cristo a través de cualquier lugar. Pero para esto, primero de verdad, Dios tiene que ver que tú actúas como Filipenses 4:8. Dios tiene que ver que en ti hay verdad, que en ti hay honestidad, que en ti hay justicia, que en ti hay pureza, que en ti hay amabilidad. Y es así cuando puedes tú luchar en contra de esa doctrina en la que dice que tú como mujer tienes que estar callada, que tú como mujer tienes que estar sumisa, y no puedes, estoy hablando espiritualmente, refiriéndome a que no puedes predicar, a que no puedes subirte a un altar, a que no le puedes llevar el evangelio a un hombre, a que no puedes orar por un hombre, a que no puedes incluso hospedar un hombre. Cuando esta historia de Priscila y Aquilas hemos visto todo lo contrario, lo podemos hacer como mujer, pero para llevarlo a cabo tenemos que agradar primero a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios y Dios ve que no se te está permitiendo servir a Cristo como Él quiere que tú le sirvas, créeme que te vas a sorprender cómo Dios se encarga de moverte a un lugar donde se te valore, a un lugar donde se te honre, a un lugar en donde se te permita subirte al altar y predicar, a un lugar donde se te permita como mujer evangelizar cuando andamos en campañas en la calle, en plazas, en colonias. Dios se va a encargar de moverte, pero primero Dios tiene que probar tu corazón. Cuando Dios prueba tu corazón y cuando ve que tú estás haciendo todo lo que a Él le agrada, todo lo bueno, hombre, créeme que si no se te permite servirle a Cristo en donde tú estás ahorita, Él te va a mover y sin que tú hagas nada. Y Dios te va a llevar a un lugar a donde sí se te permita ser una mujer como Priscila. Te lo estoy diciendo porque soy testimonio de que Dios lo hace. Cuando tú eres una mujer como Priscila y Dios quiere que se te dé una posición de honra, Dios te lleva, Dios te abre puertas, pero Dios tiene que conocer esas virtudes, esas cualidades que Dios necesita para poder llevarte a que tú le sirvas a Cristo. Si tú sientes en tu corazón y el anhelo y el deseo, porque Dios te ha elegido para servirle a Cristo, no solo para ser hija de Dios, porque cuando tú aceptes a Cristo en tu corazón, ya somos hijas de Dios. Pero ya cuando decides servirle a Cristo, que Dios te dio el llamado para servirle a través de cualquiera de los 5 ministerios que Dios tiene para tu vida, Dios se va a encargar de todo lo demás, sin que tú hagas nada. Tú solamente dile al Señor, Señor, yo llevo una vida conforme a Filipenses 4:8 y anhelo servirte, anhelo adorarte, anhelo predicar tu palabra, anhelo compartir el evangelio. Dios se va a encargar de todo lo demás. Tú no vas a tener que hacer absolutamente nada, nada, nada. Yo lo he compartido muchas veces. Yo anhelaba mucho predicar, yo anhelaba mucho subirme a un altar. Y yo lo sabía, Dios conocía mi corazón, yo sabía cuánto había llorado por eso. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que cada lágrima que yo derramé, Él la guardó en su redoma y el Señor me las fue cambiando en bendiciones y así fue, porque yo lloraba, porque yo le decía, yo quiero predicar. Y déjame decirte que cuando yo le decía a Dios, yo quiero predicar, no creas que yo se lo pedí específicamente desde un altar. Yo le decía, yo quiero que me den la oportunidad de predicar. Y yo me acuerdo que, y lo he dado de testimonio, que yo le lloré mucho al Señor por esa circunstancia. Y un día me llamó el pastor Rafael Cavazos y me dijo, hermana, y les voy a decir algo, es una bendición para mi vida, el ministerio Maranata, porque Dios los usó. Por eso si yo te estoy diciendo que Dios se encarga de abrirte puertas cuando tú le quieres servir como mujer y no se te permite por X circunstancias o razones, cuando Dios sabe que lo tuyo es verdadero y tú tienes todo lo que Filipenses 4:8 te dice, Dios mueve todo sin que tú hagas nada. Yo lo único que hice fue llorar a Dios, a Dios, a Dios. Yo no anduve llorando, ay, es que no, o sea, yo le lloré a Dios.
y ese día que yo lloré a Dios, en esa oración que yo le pedí, yo quiero compartir de ti. Me habla el pastor Rafael Cavazos y me dice, hermana, puede compartir mañana domingo en Maranata, en la iglesia donde pastorea mi papá. Claro que sí, hermano, pues yo estaba bien contenta y yo ahí me puse, él no lo vio, estábamos por teléfono, pero yo con lágrimas llorando porque yo me dormí llorando y desperté con esa gran bendición. Y el pastor Rafael Cavazos me dice, hermana, pero también quiero hacerle una invitación para que usted predique el siguiente domingo para allá en la iglesia que yo pastoreo, que es La Esperanza. Y yo colgué con él, y claro que sí, ya tenía yo 2 domingos que iba a predicar. Y luego la pastora Esperanza me llamó también ese día, me mandó un mensaje, un WhatsApp, y me dice, Chayito, ¿puedes compartir la palabra de Dios acá en el Buen Samaritano? Y yo, claro que sí, pastora. Y todos estos domingos, y no se me olvidan las fechas, porque fue agosto, septiembre, octubre, y noviembre, y diciembre. Todos los domingos, no hubo un domingo que cuando empezamos nosotros en el Ministerio Generación de Adoradores en la iglesia, se abrió en noviembre. Y cuando yo ya hablo con mis pastores y yo les pido que si ellos me dan la oportunidad de yo congregarme ahí con ellos, por una promesa que yo había hecho 12 años antes, pero también por lo que yo estaba viviendo, que no tenía una iglesia donde congregarme, ellos me reciben, pero yo les digo, pero no me voy a poder congregar ahorita, sino hasta enero. ¿Y saben qué me dijo mi pastor Gerardo Valdés? Y yo le explico por qué. Le digo, pastor, ya tengo estos domingos que estoy predicando, incluso hasta a ellos les platiqué este testimonio. Y yo le digo, pastor, vengo yo a la consagración, pero ya no voy a venir hasta enero, que es cuando ya no tengo lugares donde predicar un domingo. Que mi pastor me dice, Rosario, bueno, pues ya que tocas el tema, pues el primer domingo que tú vengas aquí vas a predicar. Y ahí fue donde yo viví todos estos meses predicando domingo, incluso había entre semana. ¿Y por qué te lo estoy dando el testimonio? No es vanagloria, te estoy dando testimonio de cómo Dios, si tú como mujer, tú le quieres servir, Dios te va a abrir puertas. Si Dios ve que lo tuyo es genuino y que de verdad tu pasión es compartir el evangelio, Él te va a abrir puertas, Él te va a llevar. Y de verdad, yo lo único que dije, sí, claro que sí, pastor, sí, pastora, claro que sí, pastora. Así que esta vida, que es la de Priscila, llévala en tu corazón, guárdala ahí como una mujer que fue excelente esposa, una excelente mujer, pero sobre todo una excelente sierva de Cristo, a diferencia de otras mujeres como Débora, la mujer samaritana, Febe. Esta mujer porque tú como matrimonio puedes ser un matrimonio como Priscila y Aquilas. Necesitas que tener el corazón dispuesto. Y el corazón dispuesto, así que en esta tarde yo le oro a Dios para que tú como mujer sientes en tu corazón llegar un día a ser como Priscila, que Dios en esta tarde toque tu corazón, que en esta tarde la palabra de Dios te quebrante, te lleve de rodillas a Él, a su presencia, y llores. Y sepas que tus lágrimas no están tiradas en el sillón, no están tiradas en el piso. Dice Apocalipsis, están guardadas en una redoma. Y después Dios te las va a regresar en bendición. ¿Por qué te lo digo? Porque tú como mujer puedes lograr llegar a ser una gran sierva de Cristo, reconocida por el apóstol. Y un día alguien diga, como lo dijo el apóstol de este matrimonio, ellos arriesgaron su vida por la mía. Y un día hay personas que digan de ti, ella arriesgó su vida por la nuestra. Ella arriesgó su vida por mi vida. A mí me encantaría un día que alguien dijera de mí, y ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida por mi vida. Ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida por mi ministerio. Hay muchas cosas que yo voy a tomar de esta enseñanza y he venido tomando a lo largo de mi servir de Cristo, porque al principio mi primera lucha fue como mujer, pero yo como mujer sacaba todas estas historias bíblicas en donde yo decía, de aquí soy, de estos pasajes bíblicos yo soy, de que una mujer le puede servir a Cristo desde un altar, en la calle, en donde sea, porque yo ahí me mantuve y me he mantenido y me mantendré inamovible. Nadie me va a convencer, por más citas bíblicas que me des sacadas de contexto, de que yo como mujer no le puedo servir al Señor. Claro que sí puedo, y tú también puedes hacerlo. Tú también le puedes servir a Cristo. Así que Dios te bendiga.
que ponga en ti ese deseo de con a Dios. Señor, yo quiero servirte como Priscila te sirvió. Yo quiero llegar a ese nivel en el que pueda llegar a mi propia vida por otros siervos. Que yo pueda llegar, Señor, a ser como esa mujer que enseñó a Apolos a ser un mejor siervo. Yo quiero que Priscila sea mi ejemplo, Señor, a seguir. Ayúdame, tú ábreme puertas. Todo lo que se levanta en contra de mí, Señor, tú encárgate de ello, porque no es en mis fuerzas, es con tu Santo Espíritu. Yo solamente te digo, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está mi deseo, aquí está todo lo que sé, más lo que tú me vas a añadir para servirte con todo mi corazón y con todo mi entendimiento. Y yo le oro a Dios para que así sea en tu vida. Así que el Señor te bendiga. Fue una grande bendición para nosotros como Ministerio Generación de Adoradores llevarte esta palabra de Dios. Sigue con nuestras transmisiones, sigue escuchando la palabra de Dios, sigue siendo edificado. Sigamos orando a Dios. Y en esta tarde, si tú no has conocido a Cristo, lo primero que tuvo que hacer esta mujer maravillosa que es Priscila, pues desde luego que fue aceptar a Cristo en su corazón para que ella pudiera vivir lo que hoy ya conoces. Así que en esta tarde, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, yo te invito a que, si lo sientes en tu corazón, tú hagas esta oración conmigo, que es una oración muy sencilla, pero es tan poderosa, porque ahí es cuando haces una alianza con el Señor. Ahí es cuando ahora tú pasas a ser parte de su linaje, ahora es cuando pasas a ser parte de ser hija de Dios, y es aceptando a Cristo en tu corazón a través de una oración que yo te invito que en esta tarde tú hagas, una oración tan sencilla dirigida a Dios ahí en tu intimidad. Si la quieres hacer en este momento, si la quieres hacer en otro momento en donde tengas más intimidad con Cristo, hazlo cuando tú así lo sientas en tu corazón, pero no demores tanto, porque Cristo viene pronto. Así que oramos, yo te guío un poco para que tú sepas cómo decirle al Señor. Y es tan sencillo como decirle: Señor, gracias. Gracias porque en esta tarde te he conocido. Gracias porque en esta tarde me han hablado de ti. Gracias porque en esta tarde yo puedo conocer que hay un Cristo que salva. Hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ahí fuimos salvos, ahí fuimos redimidos. En esas llagas, Señor, que tú padeciste en la cruz del Calvario, ahí murieron todas nuestras enfermedades. Y yo quiero aceptar, Señor, esa obra redentora que llevaste a cabo en la cruz del Calvario. En esta tarde yo te acepto como mi Salvador, yo te acepto como mi sanador, yo te acepto como mi restaurador, como quien me liberta de toda vida pecaminosa, de todo lo mal que yo he hecho al mundo, Señor, al prójimo, incluso a mí misma, Señor. Hoy me arrepiento, hoy te pido perdón y te pido, Señor, que me aceptes como tu hija. Borra todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y un día, cuando esté en tu presencia, tú me puedas dar ese nombre nuevo y maravilloso que yo anhelo recibir. Cuando un día parta a tu presencia y pueda decir que ahí estoy porque te fui fiel. Ahí estoy porque te acepté en mi corazón. Yo te acepto en mi corazón como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esta oración tan sencilla y tan poderosa, tú pasas a ser hija de Dios. Se oye tan sencilla, pero un día tú vas a entender lo poderoso que fue esa oración. Así que yo le pido a Dios que en esta tarde, que Dios te bendiga, que Dios bendiga México, que Dios bendiga cada hogar de esta nación. Y en esta tarde, únete a nosotros, porque le estamos pidiendo como Ministerio Generación de Adoradores por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, para que puedan tomar decisiones sabias en la iglesia. Dios está probando nuestros corazones. No tengas por menospreciado este tiempo en lo que estamos en casa, porque aún aquí, aún ahí donde tú estás, Dios está probando tu corazón, Dios te está enseñando, Dios te está abriendo el entendimiento, Dios te está haciendo que veas cosas que antes no veías, porque llevábamos la vida tan cotidianamente y tan aceleradamente que no nos deteníamos a darle importancia a lo que realmente tiene valor. Así vamos orando por sus autoridades, sigamos orando por nuestra salud, sigamos orando para que Dios tome el control de las cosas de una manera que los que no creen puedan creer, que todo va a bien. Así que Dios te bendiga, te amo en Cristo. Y sigue nuestras transmisiones en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. También te pedimos que ahí nos busques en las predicaciones, en las alabanzas. Estamos como GDA México, así que Dios te bendiga. Y fue una bendición y un placer haber estado con ustedes y compartir esta hermosa historia bíblica
de una mujer llamada Priscila. Que Dios les bendiga. Gracias.